Hola, mi nombre es José Beltrán y junto con mi compañera Diana Carolina González nos pusimos a la tarea de indagar sobre las finanzas públicas a nivel municipal en la coyuntura del coronavirus. Hemos querido hacer énfasis en el ingreso público, del cual se desprende el impuesto predial. Entonces, ¿qué es el impuesto predial? Las personas dueñas de propiedades inmobiliarias, bienes raíces, apartamentos, casas, lotes o fincas, por el hecho de tenerlo frente a la Administración General del país, debe pagar un impuesto. En este caso, el administrador es el municipio donde está localizado ese predio. ¿Cómo se calcula el impuesto predial? El impuesto predial es la base gravable del avalúo catastral. El avalúo catastral depende de organismos que hacen peritajes. En Colombia existen 5. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Catastro de Bogotá, el Catastro de Cali, el Catastro de Medellín y el Catastro de Antioquia. Es el catastro el que determina las valorizaciones sobre las obras públicas, el acceso a los servicios públicos y las construcciones privadas. El impuesto predial es un impuesto que llevado a su gasto puede ser de libre destinación de quien lo recibe. En Colombia se ha recibido vía impuesto predial cerca de 7 billones de pesos anuales. La periodicidad que se impone el impuesto predial va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada vigencia. Se puede decir entonces que el impuesto predial como obligación es la corresponsabilidad del ciudadano con el municipio. Es el equivalente para un municipio al impuesto de renta de la nación. Es realmente la corresponsabilidad de cada ciudadano con el gobierno local. Con mi compañera Diana González hemos querido aterrizar este ejercicio al municipio de Mosquera. Mosquera es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Hace parte de la región Sabana Occidente y está situado a 10 kilómetros de Bogotá. Es el municipio de la Sabana de Bogotá que más crecimiento de población ha presentado del 2005 al 2018, representado en un 103%, lo que ha permitido un crecimiento del sector vivienda y se ve reflejado en una mayor base gravable para el impuesto predial. Muy buenas tardes, nos encontramos en compañía de la doctora Olga Higuera, secretaria de Hacienda de Mosquera, y le queremos hacer unas preguntitas respecto a los ingresos del municipio. Mosquera es un municipio que por su crecimiento económico se ha vuelto muy atractivo para la inversión, especialmente en el sector vivienda, donde vemos cómo se han construido conjuntos residenciales que incluyen casas, apartamentos y locales comerciales. Estas construcciones pueden llegar a generar incrementos en los ingresos al municipio por concepto del impuesto predial. Sin embargo, para que este sea un proceso exitoso, se hace necesario realizar la respectiva actualización catastral, proceso que se vio truncado por la llegada de la pandemia. Entonces, al respecto, doctora Olga, ¿cómo le afectó a las finanzas del municipio en sus proyecciones el no poder contar con este incremento en el recaudo por concepto de impuesto predial que se hubiese generado si el proceso de actualización catastral hubiese sido exitoso? Bueno, muy buenas tardes, Diana. Sí, efectivamente, las nuevas construcciones en cualquier municipio y específicamente en el municipio de Mosquera, pues lo que espera el municipio o cualquier municipio es incrementar su impuesto predial, porque pues lo que hemos hablado en algunas ocasiones, sí, primero digamos en un terreno rural se puede cambiar a urbano o de un terreno se pueden volver muchos terrenitos. Entonces, ¿qué es lo que puede modificar estas actuaciones catastrales? La actualización catastral, efectivamente, Diana. ¿Por qué? Porque se debe hacer para que ese terreno grande ya se vuelvan otros terrenos. ¿Qué fue lo que pasó en el municipio? Nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo teníamos pensado y hay una meta específica de realizar la actualización catastral, porque no es desconocimiento para nadie que muchos municipios tenemos atrasado este proceso, no por negligencia a los municipios, sino porque nuestra entidad catastral es el IGAC. Sí, a través del catastro multipropósito han salido los gestores catastrales, pero eso es una nueva responsabilidad que si el municipio lo tomara,
es una nueva responsabilidad que no es muy beneficiosa para el municipio. Entonces nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo teníamos una meta específica, realizar la actualización catastral. ¿Por qué? Porque desde el 2009 no se ha realizado. Se han realizado conservaciones dinámicas. Pero cuando llega la pandemia, y yo sé que es un tema que la pandemia, pero sí. O sea, para estas administraciones tuvo un impacto muy negativo la pandemia. ¿Por qué? Porque en el 2020, cuando empezamos a desarrollar nuestro plan de desarrollo, lo que queríamos hacer era la actualización catastral, que muy seguramente va a generar un ingreso muy importante para el municipio. Teníamos los recursos, tuvimos hasta las cotizaciones de la entidad como el IGAD, del Catastro de Bogotá y del Catastro de Cali para hacer las actualizaciones catastrales. Pero llega la pandemia, se debe suspender porque es un tema que o el contribuyente decía o como o pago el predial. Entonces fue un tema que no lo pudimos llevar a cabo. Ya el segundo año, o sea, primer año, si hubiese realizado, podíamos tener el impacto en el 21 y en el 22. Pero ya no se hizo en el 20 y ya no se puede hacer en el 21. ¿Por qué? Porque los contribuyentes no teníamos para seguir pagando. Es decir, viene un impacto de la pandemia y no le podíamos llegar con otro impacto. Al verse afectado el balance fiscal por la variación en los ingresos, ¿qué estrategias se implementaron para equilibrar el presupuesto y mantener el cumplimiento de las metas presupuestales? Bueno, eso fue algo que de primera instancia no se había pensado en un empréstito. ¿Por qué? Porque íbamos a tener recursos que iban a llegar de la actualización catastral. Pero las metas, como tú dices, se tienen que cumplir, unas metas muy ambiciosas como la construcción de los colegios, la construcción del Centro de Desarrollo Integral, unas metas súper ambiciosas. Entonces nos tocó recurrir a empréstito, buscando la mejor tasa que no nos afecte al servicio a la deuda tan directamente. Su merced, como líder de una de las dependencias más importantes de la administración, ¿considera que el proceso presupuestal se encuentra preparado para afrontar este tipo de situaciones o qué oportunidades de mejora logró identificar de todo lo que fue realizar estos ajustes y afrontar la pandemia y etcétera? Bueno, como decíamos en algunas ocasiones, pues no existía un manual de instrucciones para esto, fue un tema que llega la pandemia, se para todo, no podíamos cobrarle a la gente, se establecieron estrategias para recaudar, pero no podíamos hacerlo y no estábamos preparados. De pronto ya con esta pandemia, con esta situación, sí se deben establecer estrategias a nivel de municipios, de cómo ir de pronto haciendo un colchoncito para ir midiendo, porque por lo menos nosotros tuvimos que utilizar recursos, por lo menos la actualización catastral teníamos 4.500 millones destinados para el tal fin, pero nos tocó pagar servicios públicos con esos 4.500. Sí se deben establecer estrategias en los municipios, deben establecerse políticas de gobierno para que todas las entidades territoriales vayan teniendo, porque en el momento menos pensado pueden llegar a suceder situaciones como estas y puede hacer que el municipio no bajamos de categoría. ¿Por qué? Porque salió el decreto 678 en el 2020, pero si no hubiese salido ese decreto 678 de emergencia, el municipio hubiese bajado de categoría. Entonces sí se deben establecer metas claras, políticas de gobierno claras, que a nivel de municipios se establezcan. De pronto nuestro municipio, entre comillas, no pegó tan duro, pero municipios de quinta, sexta categoría sí pegó muy duro la pandemia. Bueno, doctora Olga, le agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Y esperamos que esta información sea muy valiosa para nosotros ahorita que estamos adelantando la especialización, precisamente a nivel municipal, que son los entes territoriales que están tomando muchísima importancia en la vida nacional. Muchas gracias, señora, con mucho gusto. Gracias, que te vaya bien.